Pero si de pronto yo quiero abusar y yo te digo, no, tu maíz solamente vale 3 jitomates, podíamos ir a una especie de juzgado, a una especie de tribunal, vamos a ponerlo así, el famoso TECPAN, en donde pues iba yo a ser juzgado, ¿no? Oye, estás abusando de ese intercambio. La primera ocasión les cortaban la mano, la segunda ocasión era muerte. Era muerte. Buenas, seres extraños. ¿Dónde hemos venido hoy, mi vida? Hoy hemos venido a Tlatelolco a ver la zona arqueológica que justo tenemos nosotros aquí detrás. Y aprender un poquito más de historia de la mano de Dani. Dani es de México Cultural, nos ha acompañado ya un montón de veces. Bueno, un montón, 2, ¿no? Sí. Pero esperemos que sean muchas más. Tendréis por el canal tanto Templo Mayor como Catedral y Palacio Presidencial. Así es. Fueron 2 vídeos muy chulos con mucho contenido histórico. Ya sabéis que aparte de comer, de aventuras, también tiene que venir el Cygnus Historiador. El modo Historia On, que es lo que vamos a hacer justo hoy. Así que coméntanos, Dani, un poco a grandes rasgos qué vamos a ver hoy. Claro, pues hoy vamos a ver la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a ver el sitio arqueológico de Tlatelolco, el centro ceremonial. Vamos a ver la parte religiosa, la parte colonial y por supuesto el espacio moderno, ¿no? El espacio contemporáneo con la unidad habitacional de Tlatelolco. O sea, vamos a tener la mezcla de 3 factores: prehispánico, colonial y luego moderno. Contemporáneo. Ah, pues vamos allá, ¿no? Sí. ¡Vamos allá! Pues bueno, chicos, empieza el modo historia. Dani, cuéntanos un poquito qué tenemos aquí detrás, en la Ciudad de México realmente. Muy bien, pues mira, tenemos justamente el centro ceremonial de Tlatelolco, que al final de cuentas es muy similar al que teníamos allá en Templo Mayor. De hecho, pues esto hay que entender que van a tener cierta rivalidad, pero a su vez pues van a tener una unión, una unidad, ¿no? Van a generar una unidad Tenochtitlan con Tlatelolco. Acuérdense un poquito de lo que ya les había platicado en otros momentos. Los mexicas llegan de la zona norte, son chichimecas, digámoslo así, pero ellos provienen de Aztlán, ¿no? y se hacen llamar los aztecas. Los aztecas al final son 7 tribus. De esas 7 tribus pues se van dispersando poco a poco. Ellos provienen de Aztlán, en el año 1111 es cuando parten de ahí, se dispersan y bueno, al final terminan llegando todos a la Cuenca de México en distintos momentos. Los últimos en llegar son los mexicas, ¿sí? Pero los mexicas no nada más son los de allá del Zócalo. Los mexicas también son ellos, los de Tlatelolco. Son México o México Tlatelolco y México o México Tenochtitlan. Justamente, Wow. O sea, se dividen en 2, vamos a decirlo así. Eso es una de las cosas que más me chocó cuando empecé a leer un poquito, y es que los aztecas o los mexicas no son una sola entidad, o sea, estaban formadas por muchas tribus, al igual que los mayas. Exactamente. Que comparten a lo mejor religión, lengua y alguna que otra costumbre, pero son pueblos separados. Así es. Digamos que siempre se nos complica, incluso aquí a los mexicanos, ¿no? Porque unos son los nahuas, los que hablan náhuatl. Pero esos pueden ser, digamos, muchas comunidades que incluso en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, ¿no? Otro gentilicio, otra denominación son los mexicas. Y los mexicas son los de Tenochtitlan y los de Tlatelolco. Acuérdense el mito fundacional de México Tenochtitlan. De pronto dicen hay que encontrar un águila parada sobre un nopal desgarrando algo. Sí. Y de pronto la encuentran allá en el centro, que no estamos muy alejados de ese espacio. Y deciden fundar ahí la Ciudad de México Tenochtitlan. Pero dicen los grupos que después conoceremos como tlatelolcas, dicen, ese no era el símbolo que nos había dicho Huitzilopochtli, el símbolo era otro. ¿Cuál? No sabemos, bueno, sí lo sabemos nosotros, pero ellos en teoría dicen, no sabemos, pero hay que seguir buscando. Y de pronto aparece un islote en este espacio, ¿sí? O sea, bueno, no aparece, se encuentran un nuevo islote y resulta que encuentran un remolino. Y dicen, ese es el símbolo. Y entonces ellos deciden fundar la ciudad de Tlatelolco. Y justamente.
Tlatelolco viene del náhuatl y también bueno, yo he visto que significa o terraza o zona arenosa, ¿no? O Sí, algo así. exactamente, zona arenosa, zona de tierra, ¿no? Digamos que el significado no siempre puede ser tan literal, pero vamos, hacia allá va ese significado y tiene que ver con el remolino, justamente, o sea, de qué era el remolino, no nada más de viento, sino de tierra, ¿no? De arena. Entonces, justamente es lo que van a construir aquí. Y esta ciudad, yo tenía entendido que se funda poco después que en México Tenochtitlán. Sí, de ¿no? hecho... Como 10, 12 años después. 12 años 12. aproximadamente. Digamos, las fechas son un poquito no tan claras. Se menciona que Tenochtitlan se funda en 1325 y Tlatelolco 1337 aproximadamente, 36, digámoslo así, ¿no? Digamos, los glifos ahí es donde a veces no concuerdan muy bien. Y yo te quería preguntar una cosa, porque bueno, acabamos de verla por una de las partes, ya sabéis, COVID, pandemia, está todo cerrado, no podemos entrar temporalmente, ojalá pronto podamos entrar, pero desde aquí fuera se puede apreciar muy bien. Yo estoy viendo que en las formaciones, en los intersticios, hay como piedras pequeñas. ¿Eso significa que esto está remodelado, restaurado? Sí, ¿Es una parte en la que el arqueólogo ha marcado como que ya se hizo? Exactamente, ese rajueleado que le llaman, que es marcar, digamos, con las piedritas lo que ya, digamos, lo que sí encontraron original y lo que está restaurado por parte del arqueólogo. Entonces sí, por supuesto vamos a tener mucho digamos, de restauración en este espacio por parte de los distintos arqueólogos. Pues me estabas comentando, Dani, que también tenemos aquí, como en el Templo Mayor, un templo central, ¿no? Exactamente, que técnicamente son dos. Nuevamente vamos a tener a los dos dioses. Tlaloc y a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Fíjate, ya te iba a decir yo Quetzalcóatl. No, perdóname. Tlaloc y Huitzilopochtli, exactamente. Es decir, el dios del... La guerra y el dios del agua, ¿no? El de la lluvia. Exactamente. En esa rivalidad que existía entre Tenochtitlan y Tlatelolco, los de Tlatelolco van a insistir que su templo era más alto, ¿no? Entonces, ¿cuál era más importante? ¿Cuál era menos importante? En realidad ambos eran muy importantes. Evidentemente, pues el Tlatoani principal era de Tenochtitlan y estos pues estaban simplemente aliados. No cambia, ¿no? La historia, ¿no? 700 años después seguimos con las mismas rivalidades, las mismas rencillas entre pueblos, entre... Así es, a ver quién primero, ¿no? Sí. Incluso pues, aquí en Tlatelolco vamos a tener, o sea, siempre se va a destacar lo que ocurrió a diferencia de Tenochtitlan, ¿no? Por ejemplo, cuando viene la caída de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc huye hacia Tlatelolco y aquí es, digamos, el último bastión de los mexicas, al final de cuentas, ¿no? O sea, primero abandonan la ciudad de Tenochtitlan y luego ya, pues se entregan prácticamente estos grupos, los tres tlatoanis, ¿no? El de Tenochtitlan, el de Tacuba y el de Texcoco, que acuérdense que formaban la triple alianza en toda la cuenca de México. Interesantísimo, chicos. Y esto lo tenéis aquí, vais caminando y aquí os lo encontráis. Pues bueno, Dani, ahora nos hemos venido a la parte de detrás, justo al lado de la iglesia. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas. Sigue contándome un poquito porque me he quedado con muchas ganas de saber cositas de Tlatelolco. Claro, mira, otra vez, ¿no? Siempre hacer el símil con lo que ya hemos visto, que es Tenochtitlan. Tenemos el centro ceremonial, pero tenemos, digamos, los dos templos, el templo de Tlaloc y el templo de Huitzilopochtli, y una serie de templos alrededor que se alcanzan a ver aquí atrás de nosotros, ¿no? Estos de aquí, estos ¿verdad? templos circulares, exactamente, digamos que una pequeña como barda que tiene ciertas escalinatas para templos a los costados, ¿sí? O sea, había templos a los costados de esta pequeña barda. Pero luego también hay que considerar que alrededor de todo esto, abajo de lo actual, de los edificios actuales, abajo de las plazas que teníamos allá enfrente, también debió de haber habido, hubo también templos, también hubo de hecho, construcciones. Cuando veníamos, que hemos aparcado el coche en un parking, saliendo de ese parking hemos visto lo que tú llamas una ventana arqueológica. Es decir, han construido encima edificios sin saber que antes habían ruinas arqueológicas de Tlatelolco, y después cuando se han visto, claro, no vas a quitar un edificio que ya se ha hecho, en el que vive gente, en el que hay comercios y demás, pero la ventana arqueológica lo que hace es
restaurar cierta zona Así es. y hacerla visible para la gente, Exacto. ¿no? Entonces tú puedes pasar por la calle y ves unas vidrieras y bajo ves muros, o sea, ves restos construcciones. arqueológicos. Restos arqueológicos. Buah, eso es sería increíble. la palabra. Sí, porque justamente, digamos que luego viene esa polémica, ¿no? Oye, pero es que la iglesia no nos gusta porque es ya de tradición occidental. Sí, pero ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar un pequeño muro. Entonces eso lo puedes rescatar con esas ventanas arqueológicas, muchas veces, de menor importancia. Ya rescataste lo importante que es El grueso está aquí. el grueso está aquí, exactamente, los templos, los dos templos. Que vale decir que estaban también construidos en distintos niveles. Es decir, que de pronto fueron recubiertos, también igual que en Tenochtitlan, porque seguimos en un espacio de hundimiento, en un espacio en donde la tierra no es muy firme, o no era muy firme, ¿no? En esos momentos. Y ahora esto lo vemos así, pero realmente lo que nos estabas comentando antes es que con la conquista, ¿no? O sea, dejamos el México prehispánico, Claro, llega la conquista y lo que hacen es rasurar. exactamente. Cortan, Sí. destruyen ¿Sí? y con la misma material, con las mismas piedras, o sea, roca, construyen la La iglesia. La iglesia. ¿Cómo Así es esto? ¿Cómo pasa todo esto? Justamente, pues es la parte o sea, Tenochtitlan y Tlatelolco al final de cuentas son bastiones mexica, que implica, pues a los mexicas les tengo que quitar todo el simbolismo que se pueda, y eso implica los dioses, las deidades, son templos que están en uso al momento de la conquista. Cuando destruyen Tlatelolco, pues esa piedra se tiene que ir a algún lado. Normalmente lo que ocurrió en el centro histórico pues es reconstruir algunos de los primeros edificios. Aquí lo que hacen es empezar a construir la iglesia de Santiago, que es esta iglesia que tenemos aquí atrás y que pues justamente es la de Santiago Tlatelolco, Que ¿no? también está a un En este costado. caso, que se encuentra a un costado. Como en el Templo Mayor, la iglesia, la catedral está a un costado también, ¿no? Exactamente, que es otra curiosidad, ¿no? No están sobre el templo. Hasta los años 30 o 50 incluso del siglo XX, los arqueólogos pensaban que la iglesia se había construido encima. del Encima templo- del por templo el mayor. símil que se había visto en otros sitios, ¿no? Como Exactamente. Cholula, por Como en ejemplo, Cholula. que está encima de la iglesia. Exactamente. Sí, Encima justo. de la pirámide. ¿sí? Encima de la pirámide, ¿no? Del templo, digamos Sí. así. Es decir, es sustituir una deidad por otra. Ujú. En este caso, Tapar y anular, digamos, así es. en la conquista. Exactamente. ¿Por qué no lo hicieron de esa forma? No lo sabemos, digamos, la parte lógica puede decir, pues primero habría que rellenar todos los pequeños huecos, ¿no? Porque pues evidentemente el templo no es, digamos que no es sólido en todos sentidos, y luego pues tendrías que aplanar esa parte. Entonces mejor simplemente lo destruyes, lo vas cubriendo poco a poco, pero construyes a un lado, en donde sí tienes un espacio plano. Sí. Justamente. Wow, cuánta historia hay en cada, Sí. en cada esquinita de la ciudad. O sea, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque vas andando y te topas con la historia, y muchísima historia. Porque además, digo, más allá de esa historia, además los monumentos son tan representativos y sobre todo siempre son imponentes, ¿no? O sea, aquí lo importante es lo que impone cada monumento. Yo digo, esta iglesia, este templo, estos edificios, ¿no? que estarían hacia el otro extremo de la Plaza de las Tres Culturas, pues en realidad son monumentales. O sea, uno los ve fáciles de construir, pero en realidad imagínate ahí cuánto tardaron en levantar, quiénes fueron los que levantaron, por supuesto. ¿Y durante ¿no? cuántos años? Y durante cuántos años. Y ahora, Dani, acabamos de llegar a la entrada principal de la iglesia, ¿verdad? Coméntame un poquito. Justamente, pues digo, ahora nos toca hablar de la parte colonial, ¿no? De Tlatelolco. Recuerden ustedes, viene la conquista, viene la derrota, y en ese sentido tiene que venir la evangelización, porque estos son espacios ocupados por indígenas, son barrios ocupados por indígenas. Sin embargo, esa evangelización, pues todo el mundo la entendemos como darles a conocer a Dios, darles a conocer la religión católica y pues los distintos simbolismos del catolicismo. Pero eso no implica la construcción de grandes templos en un primer momento. ¿Sí? O sea, digo, yo les dije que esto se había construido muy rápido, pero tampoco es inmediato, tampoco es al siguiente, ahora sí que el siguiente año, ¿no? Sino es poco a poco. Normalmente lo que hacen es construir un pequeño templo con muros muy sencillos, muros de adobe y con techo de guano o techo de paja, ¿no? Es decir, es simplemente para oficiar misa. Y luego ya es cuando viene ahora sí la construcción mucho más Y también amplia. imagino, o quiero imaginar, no sé, hago suposiciones, que tampoco los indígenas en aquel momento estaban acostumbrados a este tipo de edificaciones para profesar su fe. Es Exacto. decir,
los indígenas normalmente no estaban dentro de templos adorando a los dioses, estaban fuera. Exactamente. Y si de buenas a primeras lo cambias y los metes dentro de una construcción cerrada con poca luz, ¿no? Justo. Yo cuando fui a Coyoacán, creo, vi muchas iglesias que lo que tenían eran cruces fuera. Sí. Que eso tú vas a España o a cualquier otro sitio y no están, porque nosotros estábamos acostumbrados a profesar la fe ahí dentro. Exacto, exacto. Aquí se construían las cruces fuera justo para facilitar al indígena que fuera absorbiendo este tipo de tradición. Exacto, exacto. ¿No? Digamos que las famosas cruces atriales, ¿no? ¿Por qué atriales? Porque hay un atrio. En Europa sí se acostumbraba a un atrio, pero el atrio era un patiecito que estaba a un lado o que estaba incluso dentro, ¿no? Es decir, una especie de vestíbulo. Aquí arman un atrio que es una plaza mayor al frente de la iglesia, como estaban acostumbrados en los templos prehispánicos. Entonces, técnicamente, pues están asociando esa parte. También en su momento utilizaban capillas, lo que se le llama las capillas abiertas o capillas de indios, que están a un costado y que, bueno, evidentemente pues son abiertas. Pero pues esto va cambiando poco a poco porque evidentemente también las generaciones van modificándose, las generaciones ya van aprendiendo el catolicismo y de pronto ya simplemente terminan por entrar a los templos. Te lo comento porque luego también hay una versión en donde dicen, es que los indígenas no querían entrar, sí, pero tampoco es que los dejaran entrar. ¿Por qué? Porque solamente los nobles entraban. O sea, ¿quién entraba a la misa? El noble indígena, porque sí existían los famosos caciques indígenas, y el noble peninsular, criollo, español, ¿no? Que también era el que recibía la misa allá adentro. O sea, que existía incluso un tipo de clasismo, incluso en la fe. Exactamente. O bueno, exactamente. pero también es un poco replicable a lo que pasaba aquí. Sí. En el prehispánico también había un clasismo importante, incluso en los templos ceremoniales no había indígenas trabajadores, o sea, eran también nobles. Solo la nobleza, sí, solo el sacerdote incluso era el que subía al templo, ni siquiera el tlatoani como tal. El tlatoani pues estaba a un lado porque era el sacerdote quien estaba arriba, o los sacerdotes que de alguna forma pues tenían comunicación con los dioses. ¿Sí me explico? Que pasa algo parecido aquí. Es decir, no es el virrey, no es el noble quien oficia misa, sino es el que está a un ladito, ¿no? del obispo, del párroco, en este caso. Está muy bien ver las diferencias que había, pero también las similitudes, siempre, ¿no? Entre religiones. Así es. Y fíjense, este tipo de templos, pues en realidad también los podemos un poquito detectar, o podemos detectar, digamos, su magnitud, sobre todo por la altura, más no por lo ancho, ¿no? No siempre son demasiado grandes hacia los costados, y entonces también podemos ver que esta es una parroquia. O sea, en nivel de jurisdicción vamos a tener las catedrales, vamos a tener basílicas y luego las parroquias, que son para los indígenas, para el pueblo, para pues de menor categoría, de menor jerarquía en ese sentido, ¿no? Y eso se nota inmediatamente también en el tipo de construcción. Sí, se ve mucho más humilde. Exactamente. Fue fundada en 1545. Pero una primera iglesia, no esta que estamos viendo. Sin embargo, ya más o menos para 1609, Fray Juan de Torquemada, que pues bueno, no tiene, hasta donde entiendo, no tiene nada que ver con Tomás de Torquemada, el de la Inquisición española. No, Fray Juan de Torquemada, un franciscano que empezó a dar, pues digamos, vamos a decir que la evangelización aquí en Tlatelolco, además de ciertas clases en el colegio de Santiago Tlatelolco, y es el que se encarga prácticamente de levantar esto y de ahora sí que ya ofrecerlo a los indígenas de Tlatelolco. Si se dan cuenta, tiene un estilo renacentista, ¿sí? No es un estilo barroco del todo, de hecho no es un estilo barroco, es un estilo sobrio, renacentista, con su arco de medio punto que tenemos aquí, ¿no? Que se llama así porque si lo giramos se forma un círculo, digamos, esa es la forma perfecta según los griegos y romanos. En el Renacimiento recuerden que se utilizan muchos valores de los griegos y romanos principalmente, y digamos que la fachada, a pesar de que tiene ciertas decoraciones, ciertos garigoleados, pues en realidad es una fachada sobria. Sí que lo es. O sea, no tenemos tanto adorno, y por supuesto pues aquí se ha cambiado también
los santos que debieron de aparecer en esta especie de nichos, que en realidad pues, son más bien plataformas, ¿no? Altares en donde debía de haber personajes, y se quitaron simplemente porque ya no se utilizó para misas en el siglo XIX, en la época de la Reforma, y luego también pues, por los distintos conflictos sociales que fueron ocurriendo aquí en Tlatelolco. Cuando hablas de conflictos sociales en esa época, no quiero, confundirme porque mezclo mucha historia, porque tenéis mucha historia, ¿no? Pero hablas de los procesos de, por ejemplo, yo sé que hay muchos conventos que dejaron de ser conventos y ahora son ex conventos, se desposeyó a la iglesia de mucho poder en muchas zonas, se saquearon iglesias, o sea, ¿te refieres a eso? A esos particularmente, sí. Sí, acuérdate que en el siglo... la época de la Revolución después, ¿no? O... Previa y posterior a la Revolución. También. Sí, de hecho, fue en 1859 cuando Juárez, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, que fueron algunos presidentes y sobre todo ideólogos de ese momento, lanzan las famosas leyes de reforma, que entre otras cosas pues implican desamortizar los bienes eclesiásticos, ¿no? Es decir, quitarle los bienes a la iglesia. Primero es quitarles el fuero a los eclesiásticos y a los militares, a los soldados. Ahora sí que agarran un poquito parejo en ese sentido. Luego ya que te quité el fuero, ya que te puedo juzgar, te obligo a que vendas esos bienes. Pero si no lo puedes vender, entonces yo te lo expropio. ¿Por qué? No necesariamente las iglesias, pero sí los conventos, sí los objetos que había dentro de los conventos, ¿no? Porque ya no digamos que ese enriquecimiento pues desproporcionado de la institución eclesiástica al país pues también le estaba haciendo cierto daño, en el sentido en que el país necesitaba ese recurso. Entonces, justo en la época, en el periodo en el que necesitaban pues hacer la revolución, ¿no? Necesitaban financiación. Sí, exactamente. No la Revolución Mexicana, antes de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, digamos que sí hubo conflictos, pero no fue tan directo contra la iglesia. O sea, fueron conflictos. Pues ahí es donde yo tenía mezclada la historia. Creía que justo había pasado después. Sí. De hecho es más bien antes de Maximiliano de Habsburgo, antes del segundo emperador de México. Wow. Viene Maximiliano de Habsburgo, en realidad pues él un poquito libera a la iglesia de esa presión, pero cuando cae otra vez vuelven a retomar. Después de la revolución está la famosa Guerra Cristera, que es ¿se acuerdan en Palacio Nacional que les decía que se construyó un tercer templo porque el presidente no quería a la iglesia, o no, digamos ahí sí tenía hasta cierto punto un odio contra la institución? Bueno, pues ese momento cuando ahora sí se cierran muchos templos, ¿no? Muchos templos que no, digamos que ya no tenían sentido, se quitan muchas imágenes, se les quita recurso, va por ahí. Wow, me explota la mente, literalmente me explota la mente intentar entender. Sí. Estos dimes y diretes que hay con la iglesia al cabo del tiempo, básicamente porque, claro, yo vengo desde fuera y a mí lo que me dicen desde fuera es que aquí está la Basílica de Guadalupe y que es como la segunda iglesia más importante del mundo, que es un país que tiene 110 millones de católicos, o sea, es un país muy religioso todavía hoy. Y claro, ver estos rifirrafes pero eran rifirrafes con el modelo de poder de la iglesia, pero no con la religión, con la fe. Exactamente, no con la fe, justamente. Vale. Entonces sí, ya más o menos entonces lo entiendo. O sea, no es que hubiese una enemistad con la fe. Así es. Había una enemistad con el órgano de poder. Exactamente. Digamos que incluso, por comentarlo, ¿no? El propio Benito Juárez, que si bien era masón, ¿no? Y tenía pues ahí cierta línea en donde no podía profesar, entre comillas, el catolicismo, de todos modos él era católico, él estaba bautizado, él acudía a misas, simplemente era el poder que tenía la institución. Pues justo nos hemos movido, estamos justo detrás de la zona arqueológica de Tlatelolco, al lado del ex convento, que ahora mismo no se puede visitar, ¿verdad? Está cerrado por COVID. Así es. Pero ¿nos podrías comentar un poquito más acerca de esto? Sí, claro, y sobre todo porque vale mucho la pena este espacio, ya que, como les comenté hace un momento, aquí digamos que Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, este personaje, este fraile, para meterlos en contexto, fue un fraile que pues se puede considerar como el primer antropólogo de México, es decir, él se dedicó a preguntarle a informantes indígenas, digamos,
parte de la cultura y se dedicó a escribir parte de la cultura náhuatl, de los dioses, y por él conocemos mucho de la cultura mesoamericana. Wow. Bueno, eso lo hizo en este convento, eso lo hizo desde aquí. Fue un colegio, en realidad un convento que servía de colegio para indígenas, para personas indígenas, para que aprendieran sobre todo primeras letras y luego además también la lengua española, ¿no? ¿Está justo detrás de la iglesia o a un lateral de la iglesia? A un costado de la iglesia, detrás de la zona arqueológica, digamos, ¿no? La iglesia la tenemos hacia aquel extremo. Por supuesto, digamos que, bueno, esto ya está mucho más restaurado, ya lo que vemos ya son fachadas del siglo XVIII, del siglo incluso XIX, ¿no? Ya la restauración, pero bueno, el espacio pues sigue existiendo, que eso es lo importante. Oaxaqueños, A ver. mole, salsa verde, chile morita, rajas con queso, verdolagas, champiñones y de dulce. Tienes arte para vender el tamal, ¿eh? Lleva tamales oaxaqueño, ¿cuánto y de qué? ¿Dónde te pueden encontrar? Aquí en el parque de Tlatelolco. Perfecto. Mirad qué tamales más ricos. Estos tamales los venden aquí son mis tamales, aquí en los chilaquiles de Tlatelolco. Todo ese letrero que ves ahí son mis tamales. ¿En la plaza? Sí, yo le surto a la señora. ¡Wow! Sí. ¿Y cuándo se levanta para hacer todos los tamales? Porque tendrá que madrugar un montón, ¿verdad? Empiezo a las 12 de la noche, los pongo a cocer a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana estamos saliendo a vender. ¿Hasta qué hora vende usted aquí? El turno de la mañana de 8 a 1 y ahorita a las 4:30 me voy hasta las 8 de la noche. ¿Gustan una tortita de plátano? Vale, vamos a Órale, comer órale. como snack. Vale. Ya. ¿Aquí? Sí, tome la que guste. Muchas Usted también. gracias. No, Es sí, una pues, tortita de plátano, es está frito. Sí, es torta de Gracias. plátano con queso. Una para el amigo. No, yo pruebo eso, a ver. Prueba él. A ver. Muchísimas gracias. Está muy bueno. Aparte, tenemos algo de hambre. Ay, ¿qué le digo? Pueden saborear un tamal para que ustedes digan, sí están ricos. Seguro que están riquísimos. Está riquísimo, muchísimas gracias. Estos tamales se conocen por tamales El Grito, porque yo ando gritando en todas las calles tamales oaxaqueños. En todas las colonias Tepito, Lagunilla, Valle Gómez, Tlatelolco, La Raza. Pues justo estábamos dentro del Parque de Santiago, caminando, explorando un poquito y buscando una zona para grabaros. Y la señora súper amable nos ha ofrecido tamales, nos ha regalado tortitas de plátano que son caseras, que están buenísimas. Y ya estamos llenando la barriguita, así que bueno, tenéis que venir aquí para probar sus tamales, por favor. Coméntanos energía un para poco, mucho. ¿no, Dani? Sí, sí, ¿Dónde sí. estamos ahora? Bueno, pues justamente, y se va a relacionar mucho con lo que acaba de pasar, estamos en el Jardín Santiago, en el Parque Santiago, que evidentemente pues está dentro del espacio ceremonial de Tlatelolco. Pero aquí lo importante, cuando llega Hernán Cortés, se maravilla por supuesto con toda la Ciudad de México, ¿no? Él la ve desde los volcanes, desde el área de los volcanes, y alcanza a apreciar una ciudad muy bien realizada. Pero algo que les maravilla ya que entran es el mercado de Tlatelolco, el gran mercado de Tlatelolco, un espacio que pues era así que muy grande y que sobre todo pues se intercambiaban productos. Acuérdense que aquí en América pues el mercado implica el intercambio de el trueque, el El famoso trueque, que aún a día de hoy existe en algunas zonas. Sí, exactamente. Algunos mencionan que ya había una moneda, el cacao, pero el cacao era es utilizado verdad. para ciertos ámbitos, o sea, no era la moneda oficial ni mucho menos. O sea, en realidad es, yo tengo jitomates, quiero maíz, bueno, te intercambio Hacemos un maíz, trueque. hacemos un trueque, exactamente. Y ese espacio estaba aquí. Parte de este jardín, no, más bien, todo este jardín implicaba el mercado de Tlatelolco y mucho más. O sea, no nada más este espacio, sino era mucho más amplio, por supuesto. Nos han dado aquí el teléfono para que si queréis tamales, El Grito, que me ha encantado el nombre,
la llaméis y hagáis el pedido. Así que aquí lo dejo. 5619436987. Ahí está. Y venid aquí para probar sus tamales, por favor. Y también las tortitas de plátano, que están increíbles. Muchísimas gracias. Ok, y en ese sentido, digamos, este gran mercado, pues es lo que va a sorprender. Es el Ajá. tianguis, ¿no? El famoso tianguis, que pues prácticamente ya estaba muy bien establecido. Había espacios para los que vendían verduras, legumbres, Ajá. digámoslo así, para los que intercambiaban algún tipo de producto de manufactura, ¿no? Algunos petates, algunos molcajetes. O sea, era grandísimo. Eso le sorprende mucho a Hernán Cortés y a Sí. Fernández del Castillo de lo que ocurría. Vale decir que era una organización tan buena que, por ejemplo, no podía haber, entre comillas, abusos. Ujú. Es decir, vamos a poner un ejemplo, si yo te intercambio 4 tomates o 4 jitomates por una mazorca, por un maíz, digámoslo así, Sí. es justo. Pero si de pronto yo quiero abusar y yo te digo, no, tu maíz solamente vale 3 jitomates, Ujú. podíamos ir a una especie de juzgado, a una especie de tribunal, vamos a Sí. ponerlo así, el famoso TECPAN, en donde pues iba yo a ser juzgado, ¿no? Oye, estás abusando de ese intercambio. La primera ocasión les cortaban la mano, la segunda ocasión Era muerte. era muerte. O sea que estaban súper bien organizados dentro del Exactamente. tianguis. Madre mía, y habían leyes Exactamente. muy duras. Así es. Muy duras. Así es. Wow. Eran leyes, o sea, no era... O sea, te cortaban la mano. Sí, evidentemente. Wow. O sea, no podías abusar Sí. de tu producto, Sí. en ese sentido. Eso generaba una organización muy buena. Sí, desde luego. Nadie quería perder la mano, Así es. ni mucho menos la cabeza. Exactamente. Por supuesto, digo, este jardín, pues bueno, ya tiene tintes más coloniales sobre el mercado, que en algún momento se mantuvo, ya simplemente lo volvieron un jardín para la sociedad, para el barrio indígena, y luego posteriormente pues ya lo bardean, ya colocan esta Sí. especie de templo grecolatino, ¿no? Sí. Que pues es el centro del jardín y que se utiliza para retiros de yoga. Aquí viene la gente a reunirse, hacen algunas eventualidades, ¿no? del momento. Aquí se presta mucho porque es una zona súper bien cuidada, un jardín muy amplio, ahora ya no es el tianguis. Imagino que se habrá movido lo que es el mercado de Tlatelolco. Pues no, más bien desapareció. Ah, desapareció. Ujú. Podemos decir que se dispersó, es decir, pues ahora en la Ciudad de México hay tianguis en cada cada una de las zona. esquinas, Ujú. entonces Entonces, esto ya ha quedado más como un parque de uso público, que por cierto es muy bonito, está súper bien cuidado, Así y cercado sí, exactamente. y muy delimitado. Sí, exactamente, evitando pues un poco esa suciedad, evitando que se puede ingresar con animales, pero pues, si tú te das cuenta Sí. no hay suciedad, ¿no? No, está súper bien cuidado. Y bueno, seres extraños, estamos en uno de los corredores. Dani, coméntanos un poco dónde estamos ahora mismo. ¿Qué es esto? Pues justamente digo, estamos debajo de un corredor que sobre todo, digo, lo que sorprende mucho es que tiene techo, es decir, está diseñado para la protección de cualquier persona, ¿no? En el sentido de lluvia, me refiero, o del sol incluso, ¿no? Uno va caminando y no quieres caminar debajo del sol siempre, pues esto evidentemente Ayuda. también está pensado, ¿no? También ayuda. Y te ayuda a moverte entre edificios en caso de que llueva y no lleves paraguas, pues tú te mueves y no te mojas. De hecho, me ha resultado súper curioso porque es bastante grande esta zona de corredor. Estábamos comentándolo en otro de los vídeos, que era el de la Plaza de las Tres Culturas y de Tlatelolco, y hablamos del funcionalismo. No estaba en este, pero lo hablamos. El funcionalismo pues es un tipo de arquitectura, ¿no?, que se instaura más o menos en estas zonas, más pragmática, que busca el utilitarismo de la zona. Así es. Y vemos como incluso aquí, en Tlatelolco, pues hay guarderías, hay supermercados, Sí. y está todo diseñado para que no necesites irte a otros sitios, ¿no? Exactamente. Y digo, vinimos para acá pues únicamente por la parte del TECPAN que les decía, Sí, que justo estamos detrás, está acá ¿verdad? atrás, sí, justamente, y pues es el espacio que regía al mercado mismo, ¿no? Es decir, el espacio que administraba como tal el mercado. Ujú. Que por desgracia no podemos entrar por temas de COVID y demás, así que nosotros vamos a despedir aquí nuestro videíto. Si os ha gustado, como siempre, la dosis de historia
y más cultura, dale like, suscríbete, sigue a Dani de México Cultural en todas sus redes sociales, que las dejamos por la descripción, y nos vemos en el próximo videito. ¡Mua! Os mandamos besitos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Te extraño!